Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a localizar la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. Primero vamos a ver un poquito de teoría y posteriormente pasaremos al salón de clases a hacer unos ejercicios. Pero antes, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Publicamos material todos los días. Sin más por el momento, comencemos. Muy bien, para empezar este video, vamos a dar la definición de lo que es una hipotenusa y lo que son los catetos. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. De ahí, el cateto opuesto, que lo conocemos como CO, es el lado que está enfrente del ángulo dado. El ángulo dado es el ángulo que vamos a tomar de referencia para ubicar los catetos. Y el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Muy bien, ya sabiendo esto, vamos al salón de clases a hacer unos ejemplos y posteriormente unos ejercicios. Primer ejemplo. Vamos a localizar lo que son los catetos opuesto y adyacente de este triángulo. Primer paso. Primero tenemos que señalar con qué ángulo vamos a trabajar, porque dependiendo del ángulo vamos a localizar lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este primer ejemplo vamos a trabajar con este ángulo. Muy bien, ya que tenemos el ángulo, ya podemos localizar lo que son nuestros respectivos catetos. Tenemos aquí ya nuestro ángulo de 90 grados, entonces podemos trabajar. ¿Cuál es el cateto opuesto? Bueno, vamos a empezar por partes. Hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, como es el más largo, lo localizamos de esta manera. Este lado es el más largo, o también lo podemos localizar sabiendo que es el ángulo, es el lado que está enfrente de nuestro ángulo de 90 grados. Entonces, como este está enfrente, este sería nuestra hipotenusa. Y lo vamos a localizar aquí. Que hipotenusa es el lado AC, o también puede ser CA. En este caso lo tenemos aquí localizado como lado CA. Entonces aquí lo escribimos que el lado CA es hipotenusa. Muy bien, tenemos nuestro primer lado. Ahora sí vamos a localizar lo que son nuestros catetos. El cateto opuesto siempre va a ser el lado que está enfrente del ángulo que estamos trabajando. Entonces, si este es el ángulo con el que trabajamos, entonces el lado que esté enfrente de él sería cateto opuesto, que en este caso sería lado B con C. Entonces ponemos cateto opuesto. Y esto lo escribimos acá. Lado BC sería cateto opuesto. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería nuestro cateto adyacente? Ya que localizamos nuestro ángulo, nuestro cateto opuesto, entonces nuestro cateto adyacente siempre lo vamos a localizar por la siguiente descripción. Es el lado que está al lado, junto, pegado con el ángulo que estamos trabajando, que en este caso sería este de acá. Este lado sería nuestro cateto adyacente, que serían los lados AB. Nuestro lado AB sería cateto adyacente. Y eso sería todo en nuestro primer ejemplo. Vamos a ver ahora nuestro segundo ejemplo, partiendo de un ángulo diferente. Muy bien, aquí en nuestro segundo ejemplo vamos a localizar nuevamente lo que es nuestra hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Primero tomamos en el primer ejemplo el ángulo que estaba de este lado. Ahora vamos a empezar con el ángulo de este lado. Digamos que vamos a trabajar con este ángulo y tenemos que buscar nuestra hipotenusa y nuestros catetos. Muy bien, primera parte que vamos a buscar la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser este lado, porque es el lado más largo. Y es el lado que está enfrente de nuestro ángulo de 90 grados. Entonces,
aquí lo señalamos que nuestra hipotenusa sería el ángulo, bueno, el lado AC, o sea, entonces aquí sería hipotenusa. Muy bien, ahora nuestro cateto opuesto, recordemos que es el cateto que está enfrente de nuestro ángulo. Se están viendo de frente. Entonces, si ese es el ángulo que estamos trabajando, este lo está viendo hacia adelante, hacia acá. Entonces, este sería nuestro cateto opuesto, que sería el lado A con B. A con B sería nuestro cateto opuesto. Y ahora lo que es nuestro cateto adyacente, pues es el lado que está juntito, está pegado a nuestro ángulo que estamos trabajando, que en este caso ese es nuestro ángulo de referencia, y el ángulo que está a su lado sería el lado, el cateto que está a su lado sería el lado B con C. Entonces sería cateto adyacente. Lado B con C es nuestro cateto adyacente. Está sencillo, ¿verdad? Ya sabiendo esto, ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios. Primer ejemplo. Vamos a localizar lo que es hipotenusa y los respectivos catetos de este primer triángulo. Siempre en la escuela nos han enseñado cuando el triángulo está derechito, está de esta manera. Pero cuando nos los voltean así, ya se ve un poquito complicado, ¿verdad? Pero bueno, siempre que tengamos nuestro ángulo de 90 grados, podemos trabajar. Ahorita no lo señalé, pero vamos a señalarlo ya de una vez. Este va a ser el ángulo con el que vamos a trabajar. Muy bien. Y respectivamente, ahora sí ya podemos localizar lo que es nuestros respectivos lados. Recordemos que para encontrar lo que es la hipotenusa, debemos de asegurarnos de que sea el lado más largo de nuestro triángulo. Aquí puede ser confuso por la forma en la que está volteado el triángulo, ya que a veces nos confundimos que si este lado es el más largo o este lado puede ser el más largo. Pero recordemos que lo habíamos dicho, que la hipotenusa va a ser el lado que va a estar enfrente del ángulo de 90 grados, que en este caso sería así, sería este de acá, que también es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Entonces lo localizamos de esta manera. Tenemos la hipotenusa y el lado sería el lado AB. Entonces el lado AB sería hipotenusa. Muy bien, ahora vamos a localizar lo que son nuestros catetos, nuestros catetos opuesto y adyacente. Cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo que estamos trabajando. Si ese es el ángulo que está trabajando, entonces por lo tanto este sería nuestro cateto opuesto y sería el lado A con C o sea, como lo marca acá. Entonces aquí sería cateto opuesto. Muy bien. Ahora nuestro cateto adyacente pues sería el lado que está a un lado del ángulo de referencia. Si ese es el ángulo de referencia que estamos trabajando, entonces este lado, que es el que queda, sería nuestro cateto adyacente, que sería el lado C con B o B con C, que aquí lo marca, B con C. Aquí sería cateto adyacente. Y eso sería todo. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver un segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Tenemos ya aquí lo que es nuestro triángulo y debemos localizar nuestra hipotenusa en nuestros respectivos catetos. Ya tenemos aquí nuestro ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces ya podemos empezar descubriendo cuáles son los lados correspondientes. Empezamos con la hipotenusa. Ya tenemos aquí lo que es nuestro ángulo. Entonces, por lo tanto, es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Esa sería nuestra hipotenusa. ¿Y qué lado sería? Sería el lado GI o también puede ser IG, que en este caso ya lo tenemos aquí relacionado como IG. Ese sería
la hipotenusa. Muy bien, ahora vamos a localizar lo que es nuestro cateto opuesto. Cateto opuesto es el que está enfrente de nuestro ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces es nuestro ángulo, por lo tanto este sería nuestro cateto opuesto, que sería el lado IH o HI. Aquí lo tenemos relacionado o marcado como HI. Entonces este sería nuestro cateto opuesto. Está sencillo, la verdad sí. Y ahora nuestro cateto adyacente, pues es el lado que está al lado junto a nuestro cateto, a nuestro ángulo de referencia. Que en ese lado sería este de acá, el lado GH, que es el que quedaría. Cateto adyacente. Muy sencillo, ¿verdad? Ya sabiendo esto, vamos a ver nuestro tercer y último ejemplo. Tercer y último ejemplo. Tenemos nuevamente aquí nuestro triángulo y está acomodado de una forma diferente. Vamos a comenzar. Hipotenusa. Hipotenusa es el lado más largo de nuestro triángulo. Y como vuelvo a decir, a veces la perspectiva nos confunde porque a veces muchos creemos, o cuando apenas estamos aprendiendo, nos confundimos desde el ángulo que lo vemos. Pensamos que este puede ser el más largo o este incluso puede ser el más largo. Entonces, para que podamos localizarlo de una forma más rápida, tomamos de referencia nuestro ángulo de 90 grados y localizamos el lado que está enfrente de él. Sería este de acá. Entonces, al saber esto, sabemos que el lado que está enfrente de nuestro ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Muy bien. La hipotenusa sería el lado de F o FD. Aquí lo tenemos como FD. Entonces, FD sería hipotenusa. Muy bien. Ahora vamos a localizar lo que es nuestro cateto opuesto. Cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo de referencia con el que estamos trabajando, que sería este. Entonces, el cateto opuesto sería los lados de E. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí sería cateto opuesto. Y ya el cateto adyacente es el lado que está juntito al ángulo que trabajamos, que sería acá, cateto adyacente, que sería el lado EF o FE. En este caso lo tenemos como EF. Entonces lo ponemos como cateto adyacente. Muy bien. Y eso sería todo por el día de hoy. Está muy sencillo, la verdad. Y ya sabiendo todo esto, ya podemos pasar a trabajar con lo que es el teorema de Pitágoras. Pero ese ya es tema para otro video. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, te invito a que le des un me gusta, que lo comentes y que lo compartas con tus amigos. Déjame por favor saber en la caja de comentarios, pues, de qué te gustaría tratar el siguiente video. Y sabes que te lo dedicaremos, que es totalmente gratis. No olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Yo soy Jaime Monterrosas Juárez y esto es Aprendiendo con JMJ. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.